Yo hoy le decía a Nora que quería dedicarme un poco a lo que llamaría la contracara de este amor popular eh, que se materializó en las calles de gran parte del país, no solamente las que están alrededor de la casa de Cristina. Eh, y ya habíamos hablado de la fuerza que tiene el amor cuando se trata del amor político de un pueblo con su líder y que, es cierto, a la larga vence al odio. Lo que pasa es que en este caso yo me refiero, y de lo que quiero hablar es de la contracara del amor dentro del propio campo nacional y popular, no en el campo enemigo, que uno diría es el odio. Ellos odian, nosotros amamos. Eh, no, nosotros amamos a nuestra líder, inclusive, como ha dicho, creo que fue Navarro en unos programas atrás, destacando que solamente en Argentina se puede ver que en medio de una terrible crisis económica familiar de millones de argentinos que la están pasando muy mal, el pueblo sale igual a la calle, no a pedir, a reclamar por su situación económica, sino a demostrar el amor por su líder y a no permitir que su lideresa, mejor dicho, sea encarcelada virtualmente, o no tanto virtualmente, ¿no? Fue un Mm, simulacro claramente de Cristina presa, como decías vos, Nora. mm. Eh, claro, también hubo otro simulacro del pueblo, de una especie de 17 de octubre que se está gestando en cuotas, Mm. ¿sí? Em, Pero la parte a la que yo me refería de esa contracara es la indiferencia, no el odio. La indiferencia dentro del campo popular a aquello que podría llegar a desbaratar los planes de que Cristina finalmente sea la candidata, y no candidata a cualquier puesto, sino candidata a la presidencia de la nación, porque les decía, en medio de este gran amor y de esta gran emoción que estamos sintiendo, la derecha no deja de planificar y de pensar cómo evitar que Cristina sea la próxima presidenta de la nación o cualquiera de los posibles candidatos. eh, y lo que ha hecho hasta ahora, que todos calificamos como qué torpe la derecha, cómo se equivocó tanto, cuando tomamos distancia de esa expresión, ellos instalaron, yo me hice cargo también, cuando me hacían nota decía, ¿cómo puede ser? Ellos mismos la instalaron a ella ahora como futura posible presidenta, consiguieron la unidad del Frente de Todos que nosotros no logramos, digamos, gracias Luciani, gracias Larreta, bueno, todas esas expresiones eh, no nos tienen que tapar el hecho de que siempre la derecha fue inteligente en el marco de su maldad. Y la derecha en la Argentina, el mal, son el mal, eh, no solamente porque odian, sino porque han demostrado, como dijiste vos, Nora, al terminar tu exposición, que ellos han logrado colonizar subjetividades, han logrado los mismos objetivos de dominación económica y de hambre y miseria para los pueblos, sin necesidad en esta etapa de dar golpes militares. Sin embargo,
Empecemos por reconocer que mantienen la misma lógica, como vos también lo señalaste, y que es una lógica genocida. Mm, Es una lógica genocida. El objetivo de esta, de esta lógica es la destrucción del pueblo. mm, Ellos necesitan masas. mm, No pueden permitir que el pueblo resurja como resurgió y van a hacer todo lo posible y lo imposible por destruir ese pueblo que vuelve a clamar por su líder y que la quiere candidatear como la futura presidenta de la nación. Si entendemos eso, si entendemos lo importante que es para el imperialismo mantener sus planes de dominación en Latinoamérica, pero particularmente en la Argentina, donde necesitan no solamente la mano de obra más barata posible, la destrucción de los derechos laborales, que cualquiera pueda contratar a quien se le dé la gana sin pagarle indemnización, que no haya cargas sociales, etcétera, etcétera, incluyendo el objetivo geopolítico, estratégico, quizás más importante, más aún que el de nuestros recursos naturales y la energía que nosotros tenemos, que nos podemos perfectamente autoabastecer. No hay ninguna necesidad de importar ni gas ni electricidad. Eso es otro tema para debatir. Está el litio. No van a permitir, no van a permitir que una de las reservas principales de litio en el mundo quede en manos de un gobierno nacional y popular. Y están dispuestos a todo. La guerra actual, la guerra mundial actual, así lo demuestra. Eh, Vayamos entonces a ver desde otra óptica qué es lo que hicieron estos días. Nos tiraron un anzuelo, esos dos contenedores con piedras, y decimos, como dicen ahora, demostramos conciencia política, demostramos que somos pueblo, no fuimos a agarrar las piedras y a tirárselas. No consiguieron la provocación. Pero fue también un ensayo. mm. Ellos midieron con eso a ver hasta dónde nos enganchábamos. También lo hicieron antes, el primer día, y yo sufrí las consecuencias. El gas pimienta. Nos tiraron gas pimienta, después nos tiraron gas lacrimógeno, esperando que, como ocurrió en muchas otras marchas, en la mayoría de ellas, en democracia, la gente se repliega, empieza a correr y finalmente se desarma la movilización popular. Acá eso no ocurrió. Mm, Nos tiraron gases, nos replegamos hacia la plaza y volvimos. Y después vinieron las columnas de la JPI y corrieron el cordón policial que estaba sobre Juncal, consiguieron desplazarlo hacia Uruguay. Es decir, los gases no pudieron. Y ese fue otro ensayo que ellos hicieron. Eh, entonces, cuando ustedes traten de ponerse, aunque resulte un poco desagradable, del lado del enemigo, porque uno en una guerra tiene que evaluar al enemigo, tiene que tener en cuenta que nosotros hemos ganado recientemente, en estos días, una gran batalla, y seguramente vamos a ganar muchas batallas más con el pueblo movilizado. mm, Pero eso es una condición necesaria para que finalmente nuestra líder sea la presidenta de la nación, pero de ninguna manera es suficiente para ganar la guerra. Estamos ganando unas batallas y ellos están aprendiendo, ensayan, mm, ven hasta dónde nosotros mm, reaccionamos y cómo
lo hacemos. Entonces van ajustando. Y frente a la torpeza de una persona individual, llámenla Bullrich, Larreta, o cualquiera, Luciani, hay un sistema. No olvidemos que detrás de esto hay un sistema. Está el neoliberalismo, está la Embajada de Estados Unidos, hay planificación. Y ellos van a planificar sus próximos ataques. Si es que no lo están haciendo ya mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Tratar de anticiparnos a cuál va a ser, llamémoslo, o llamémoslos, los contraataques del enemigo, de la derecha odiadora. Y ahí tenemos que no ser indiferentes frente a los riesgos. El primer riesgo que vimos todos y todas, los que nos consideramos militantes, es el riesgo físico de Cristina. Ella se mezcló con la multitud, el cordón de protección que le pone la Policía Federal de ninguna manera la protegió, muy parcialmente. Los custodios asignados por Aníbal Fernández, que tiene a su alrededor, mirando para arriba a ver desde dónde puede haber una piedra, un proyectil, algún francotirador, cualquier cosa, no son suficientes. No son suficientes cuando existen drones, cuando ella está al aire libre. Un paraguas que al principio le pusieron tampoco sirve, ¿no es cierto? Bueno. Y ella se une a su pueblo y ella pone en riesgo su vida por su pueblo. Pero si la perdemos a Cristina, el pueblo finalmente va a ser destruido. Entonces, por eso el título de hoy era Cuidar a Cristina candidata. Y en ese sentido, anticiparse es plantear hipótesis. En cualquier guerra se plantean hipótesis. Hipótesis de cómo el enemigo nos va a contraatacar, como los decía antes. Y ahí lo primero que tenemos que pensar es que si aceptamos que el enemigo tiene la misma lógica genocida que ha tenido en los bombardeos del 55, que ha tenido durante las distintas dictaduras militares y que ahora utiliza otros instrumentos, entonces no descartemos la posibilidad de que busquen un asesinato de cualquier líder, no necesariamente estoy hablando de Cristina, de cualquier líder popular, una desaparición seguida por asesinato, como ya ocurrió en democracia, con Santiago Maldonado. Y eso les resultó muy útil, fue disciplinador, atemorizó a la movilización popular. No fueron los gases que nos bancamos el otro día y volvimos a arremeter. La cámara del espía policial que estaba en un balcón, el peligro de eso no es que saquen datos o metadatos y armen una base de datos y después con la geolocalización y toda la tecnología de la cual ya hemos hablado muchas veces que ahora se utiliza, sino es el amedrentamiento. Miles de compañeras y compañeros se les pasó por la cabeza, me filmaron, tienen mi cara, usan el reconocimiento facial. El día de mañana ya tienen mis datos, saben quién soy, dónde vivo, etc. El día de mañana me vienen a buscar. Eso está. Y si no están los que se movilizaron, está
en los millones que lo miraron por televisión y vieron ese acto de intimidación para coartar la movilización popular. Porque ellos pueden perfectamente filmar con sus cámaras, tienen cámaras con mejor resolución que la que estaba usando este idiota en el balcón. Pero lo importante es mostrarlo, que lo veamos y que nos asustemos. Y que el día de mañana pensemos 2 veces antes de salir a la próxima movilización en apoyo a Cristina, ¿sí? La destrucción de la candidata, bueno, por un lado se viene haciendo a través de los intentos de la mafia de Comodoro Pi para proscribirla. A través de la persecución. Y si con eso no alcanza, van a recurrir a la violencia. Nosotros vamos a escalonar movilizaciones populares, ellos van a escalonar los niveles de violencia. La historia nos muestra que frente a la violencia de la opresión, los cambios políticos, las revoluciones, si ustedes quieren, se hicieron con la partera de la historia, que es la violencia organizada de las masas. Uno se asustará y dirá, no tenemos que fomentar la violencia. No, por supuesto que no. Ellos quieren que nosotros seamos los violentos. Nosotros demostramos que no lo somos. Pero, compañeras y compañeros, reconozcamos que cuando la infantería, la infantería de la ciudad en este caso, por supuesto, no la infantería de la Policía Federal, sino de la Policía de la ciudad, estos tipos corpulentos, con todo su armatosteo, sus escudos tipo Robocop, salen a reprimir la movilización popular, están demostrando que en la sociedad, en las sociedades actuales, el nivel de violencia de las masas existe. Y por eso sacan eso. Y si no existe, lo instalan. Es decir, la sola presencia del cerco con estos tipos, con los 30 y pico de camiones, con los Neptuno, etc., es una forma, es una imagen que instala la violencia. Pero no viene desde arriba, también viene de la historia. Lo que nosotros no vamos a hacer, porque aprendimos con nuestros 30.000 desaparecidos, no nos vamos a prestar a la violencia armada de crear focos o de la guerrilla, porque sabemos que eso en lo que va a terminar es en que finalmente seamos funcionales a la respuesta violenta y organizada de las clases dominantes. Pero sí tenemos que tener en cuenta que los niveles de violencia que ellos generen en este momento van a buscar fundamentalmente ese disciplinamiento social mediante mecanismos indirectos. Un mecanismo directo es la proscripción. Les va a fallar. Estamos muy convencidos de que les va a fallar. Pero hay otros que son los mecanismos indirectos a través del miedo, el disciplinamiento que produce el miedo, desde hechos de violencia. El primero ya lo provocaron ellos. No nos pongamos contentos solamente porque nosotros no agarramos las piedras. Ellos mostraron su ejército, que salió equipado para reprimir, y no tirando 1, 2 o 3 gases, sino muchísimo más, y no pegándole unos palos a Axel o a Máximo. Potencialmente podían haber hecho muchísimo más.
Y tengamos en cuenta que uno de los mecanismos indirectos en esa escalada de violencia que ellos, no tengo duda que van a ejecutar, está la posibilidad de un Nisman 2. Y acá voy a reivindicar al presidente de la Nación cuando hubo muchos periodistas que lo criticaron, entre ellos Navarro. Yo creo que Roberto que te equivocaste con el presidente. Hizo muy bien en TN en decir, yo espero que Luciani no se suicide. A ver si sabemos leer lo que en ese rapto de lucidez nos dijo Alberto Fernández. Lo que esperamos todos, tenemos que esperar, y lo que espera él, es que no utilicen otra vez la muerte de un fiscal o de cualquier otra persona para ganar elecciones. Todos sabemos que si Nisman no hubiese muerto, Macri no era presidente de este país. Y si alguno tiene una duda, revise cuántas adhesiones no macristas consiguió Macri como candidato a la presidencia, que superan ampliamente esa pequeña diferencia con la cual llegó a ser el nefasto presidente de este país. Y ellos aprendieron que con un Nisman, más allá de que si se suicidó, lo suicidaron o lo mataron, les funcionó perfecto para que mucha gente también se asuste pensando que lo que decían los medios hegemónicos era cierto, inclusive lo que la propia Cristina dijo en un primer momento y en un segundo momento, cuando estaba convencida, usemos la memoria, nuestra candidata, de que lo habían matado. Ella dijo textualmente, suicidio, dijo, que estoy convencida no fue suicidio. Y después dijo, lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible. Y después una serie de preguntas de por qué se iba a suicidar a alguien que siendo fiscal, él y su familia gozaban de una excelente calidad de vida, por qué iba a pedir prestado un arma, hablar, muy bien. Después, antes del libro de Dugan, bueno, muchos fueron convencidos de que políticamente no era conveniente hablar de asesinato, porque no era más que tirarle leña a los argumentos del enemigo que decían que lo habían asesinado y que conducían directamente a que la responsabilidad de ese asesinato estaba en Cristina. Es más, el libro que escribió Dugan se hizo sosteniendo esto. Y le dejo para otro momento discutir sobre este tema y de las cosas que no se dijeron. Pero lo cierto, y no se equivoco, es que usaron la muerte de Nisman. Y muy exitosamente. Entonces, pueden volver a usarla. Les funcionó. Otro mecanismo, poniéndonos, como siempre, en la cabeza del enemigo, es la manipulación electoral. ¿Cómo se obtiene la manipulación electoral? Bueno, ya sabemos
que existe la posibilidad de fraude informático. Y no es una hipótesis. Que no lo hayan usado en ese momento que se interrumpió el centro de cómputos por una hora y que no se sabía qué pasaba, y que ahí se tomó la decisión política de no usar ese recurso del software de Smartmatic porque no era conveniente políticamente, los convencieron. Hay algo mucho más fuerte. Ya lo dije una vez y ahora lo vuelvo a repetir. El correo argentino contrató a Smartmatic para transmisión electrónica de los telegramas hasta el 2025 y este gobierno no les rescindió el contrato. En las elecciones del año que viene, si no les rescinde el contrato, Smartmatic va a volver a transmitir los telegramas. Y el software de Smartmatic tiene la posibilidad de, durante la transmisión, en un punto intermedio y desconocido, de modificar el patrón electrónico que se está transmitiendo. No lo digo yo, lo dice el manual de especificaciones técnicas de ese software. Y está contratado por el correo argentino, vuelvo a repetir, hasta el 2025. A pesar de que Alberto Fernández públicamente dijo que desconfía plenamente de este software, sigue vigente. Así que una de las luchas para desarmar esta posibilidad de manipulación tiene que seguir siendo que Smartmatic no intervenga más en nuestro país para nada que tenga que ver con las elecciones. Pero hay otra manipulación electoral a la que ellos van a recurrir. ¿Qué piensan ustedes, compañeras y compañeros, que hizo Macri y su banda de empresarios y de funcionarios con los 85.000 millones de dólares que fugaron y que nos dejaron en la ruina? ¿Qué porcentaje de ese dinero necesitan para sobornar a diputados, a senadores, a gobernadores, a intendentes, que hoy en su mayoría se solidarizan con Cristina? Cuando llegue el momento de decidir su voto, ¿cuántos tendrán los principios suficientemente arraigados como para no ceder a un soborno de algunos millones de dólares? Esto tampoco es una hipótesis. Hubo sobornos en la Argentina en todos los procesos electorales. Por supuesto que esto no quiere decir sobornar a los votantes, obviamente, sino a quienes finalmente van a decidir políticamente y se van a mostrar aliados de un lado o del otro. Porque en las próximas elecciones del 2023 va a estar claramente dividido el campo de batalla. Y ahí vamos a ver dónde estará esa solidaridad que hoy existe. Y, a ver, y frente a estas 4 hipótesis basadas en hechos reales que ocurrieron en el pasado, inclusive en democracia, el asesinato o suicidio inducido de Nisman, el asesinato después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, todas ellas pueden ser neutralizadas con la movilización popular renaciente que se transforme
en realmente organización. Es decir, estas fueron movilizaciones espontáneas. Como dijo Roberto Navarro, lo vuelvo a evocar, fueron convocadas por las redes sociales. Los encuentros fueron todos convocados por WhatsApp, por Twitter, por Facebook y por Instagram. Sin las redes sociales, ¿qué hubiesen hecho? ¿Llamar por teléfono a quién? Las redes sociales siguen siendo un disparador para esta movilización que debe seguir escalando, no solamente en cantidad de gente, sino también en organización. No fueron los dirigentes los que convocaron a estas movilizaciones. Fue el pueblo espontáneamente autoconvocado vía redes sociales. Pero necesitamos que esto se transforme en organización. Frente a la movilización de un pueblo organizado, todas estas hipótesis tienen dos caminos. O se van cayendo y ellos buscan una nueva carta para jugar porque las que vinieron jugando no les funcionaron, o nos llevan a una locura, como podría ser una guerra. Para nosotros parece inimaginable que en América Latina pueda existir una guerra, pero cuando todos los planes de colonización han fracasado y todas las estrategias y todas las técnicas de intimidación empiecen a fallar, no tenemos que descartar esa posibilidad. Ahora, eso es un boomerang y ellos lo saben. Desde Vietnam lo saben. Así como esta guerra con Ucrania se les está convirtiendo en un boomerang, se están quedando sin energía, están en crisis todas las economías europeas y saben que el último recurso es esa violencia, la expresión, la peor de las violencias, que es una guerra. Tienen que aprender a partir de la experiencia que están realizando ahora. Muchos compararon últimamente lo que está pasando ahora con lo que pasó con Lula. Acá hay una gran diferencia. Cuando Lula el pueblo tuvo que salir a defenderlo, no fue a defenderlo. Acá la fue a defender a su líder, y vuelvo a insistir, a pesar de la enorme angustia que hay en millones de familias argentinas. Yo les aseguro, compañeras y compañeros, que ahí en la calle, alrededor de la casa de Cristina, había gente muy humilde que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y era la mayoría. No había mayoría de intelectuales, ni de empresarios, ni de militantes que tenemos el pan asegurado los 30 días del mes, o las 3 o las 4 comidas. No. Había mayoría de pueblo que, a pesar de que muchas veces dijimos el nivel de conciencia es muy bajo, fue lo suficientemente alto como para despertar la esperanza de que realmente sea una semilla de movilizaciones populares y que esas movilizaciones populares finalmente logren ir desarmando todos los planes que en este momento tiene el enemigo para evitar que Cristina sea la próxima presidenta de la Nación. Nada más.